Hola, hola, bienvenidos. Ya, ahora sí, ahora sí. Hola, bienvenidos a todos. Por ahí viene el doc, por ahí viene el doctor Carlos Román, con el que vamos a hacer un live el día de hoy. Hola, 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 ¿cómo está, doc? bien, bien, con un poquito de frío. ¿Se escucha resfriado, doc? Sí, un poquito, pero bien, con ganas, con motivación. Qué bueno, ¿cómo está el invierno en Santiago? Helado por acá, po, talagante, helado. Sí, acá igual, hoy día hace frío. Por suerte que ya se empieza a arreglar los días para los reumáticos, para los autoinmunes que la sufren con el invierno. Sí, po. Qué buena. Bueno, chiquillos, a quienes nos están mirando, hemos preparado este live con el doctor Carlos Román, que es reumatólogo y que está a disposición de responder cualquier pregunta que ustedes tengan, dudas de repente acerca de su enfermedad, de su condición, de su día a día. Así que pueden irnos dejando sus preguntas acá en el chat, las vamos a ir leyendo y las vamos a ir respondiendo. Cualquier pregunta que tengan. Y por mientras el doc también puede hacernos alguna introducción en rasgos generales acerca de lo que son las enfermedades reumáticas, autoinmunes, como las dudas generales que solemos tener o que le suelen llegar. Sí. Bueno, como siempre, agradecer la oportunidad de entregar conocimiento. Siempre le digo a mis pacientes que es clave que uno tenga el conocimiento de su enfermedad. Porque primero, si logramos conocer al enemigo, ¿cierto? Lo podemos derrotar y lo podemos atacar con más fuerza. Y ahí viene todo lo que es la educación continua. Y muchas veces pasa que este tipo de enfermedades es complejo entenderla. Ya como paciente, ¿cierto? Cuesta explicar por qué mi propio organismo me ataca, ¿cierto? Que es como una de las características de este sistema inmune que debiera ayudarnos y se vuelve en contra. Y de ahí es donde empiezan a surgir todas estas dudas del por qué esto me pasó a mí, tiene que ver con algo genético, si yo como mamá, que habitualmente afecta a las mujeres en edad fértil, podría potencialmente heredarle esto a mi hijo, a mi hija, ¿cierto? Entonces la idea es ir aclarando un poco esas dudas y como decías tú, Anastasia, la idea es ir respondiendo en vivo y en directo a los pacientes que nos vayan haciendo preguntas. Tal vez yo no tenga todas las respuestas, pero vamos a hacer el mejor intento y la idea siempre es seguir en conexión. Tú tienes hartos grupos de WhatsApp, ¿cierto? Tenemos la aplicación de Instagram en este momento bien activa en cuanto a poder responder las preguntas y todas las inquietudes que tengan los pacientes. Súper. Mira, yo hace poquito me tocó hacer una experiencia de educación a pacientes, eh, pacientes de San Antonio con diagnóstico de lupus y otras enfermedades autoinmunes. Y más o menos las dudas que yo voy rescatando las voy a ir comentando hoy día porque muchas veces se van repitiendo estas preguntas. Y si es que pueden apuntarlo ahí, eh, hay una página en internet que es lupus100.org, con 100 en número 100, y cuando uno pincha esa página, eh, se encuentra con 100 preguntas frecuentes que le hicieron pacientes a distintos médicos reumatólogos, y esto quedó en la web. Y se puede uno ir encontrando con preguntas del estilo, por ejemplo, mi enfermedad autoinmune es contagiosa, que de repente nos preguntan, o si esta enfermedad autoinmune se parece un poco al cáncer, y así sucesivamente. Entonces, les recomiendo igual estar mirando esa página, lupus100.org,
porque ahí podemos encontrar harta información al respecto, ¿ya? Siento que cuando uno aprende de la enfermedad, es más fácil sobrellevarla. Doc, y Oye, en tratar de saludar ahí hartas pacientes que están dando el apoyo, la Marlene, entró por ahí mi prima también, la Maite, mi señora, nos acompañan de México, estoy viendo ahí también algunas pacientes. Mi prima ahí en Nueva Zelanda, está la Cheri ahí se conectó hace poquito. Saludos a todas por ahí. Así que vayan escribiendo sus preguntas y la idea es ir respondiendo. Bueno, en términos generales, ¿qué es lo que hablamos de enfermedad autoinmune? Siempre hay que entenderlo como un sistema que está coordinado en nuestro organismo y ese sistema empieza a presentar unas fallas. El por qué se presentan las fallas, nosotros le decimos que es multifactorial. Eso quiere decir que hay muchas causas que lo pueden explicar. Y en ese sentido, dentro de las causas está la causa genética, que tiene que ver un poco con lo hereditario. Si mi mamá o mi papá o mis abuelos han tenido alguna enfermedad autoinmune, cualquiera que sea, la artritis reumatoide, el lupus, esclerodermia, síndrome de Sjögren, miopatía, etcétera, existe un componente hereditario en el código genético que uno tiene y eso se puede heredar. Ahora, siempre se hace la pregunta, si yo tengo esto, ¿lo va a heredar mi hijo o los nietos? Y la respuesta correcta es que no se sabe, ¿ya? Es una probabilidad. De repente nos toca ver familias enteras, desde los bisabuelos, los abuelos, los papás, los hijos, con una enfermedad autoinmune. De repente nos toca que el paciente es el primero en su familia que la presenta, y a veces pasa que la abuelita tiene artritis, la mamá tiene lupus y el hijo puede tener un síndrome de Sjögren, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el consejo acá? Que si yo tengo un familiar directo con una enfermedad autoinmune, tratar de averiguar el nombre de esa enfermedad y si yo estoy presentando algún síntoma, que lo vamos a mencionar a continuación, de la esfera autoinmune, rápidamente comentárselo al médico que va a estar al frente de uno, ya sea un médico general, un médico de medicina interna, ginecólogo. Esto es transversal para cualquier especialidad. Entonces, es muy necesario que el paciente conozca por lo menos la historia de los abuelos, de los padres o de los tíos más cercanos, porque puede ser una pista muy necesaria para poder llegar a un diagnóstico oportuno y no caer en el error de pedir exámenes, muchos exámenes por las puras que probablemente no van a llegar a un puerto seguro y vamos a terminar con un paciente que se va a endeudar con muchos exámenes y con diagnósticos tal vez equivocados. ¿Ya? Entonces, importante tener el antecedente familiar de si es que hay algo autoinmune. Ahora, dentro de otras causas, se está como archi demostrando el efecto negativo que tiene el estrés, ya sea físico como psicológico, en desarrollar un trastorno de dolor crónico o un trastorno psicoafectivo, por ejemplo, un paciente que sufre un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, angustia, ansiedad, y también enfermedades autoinmunes. Muchas veces dentro de la historia, cuando un paciente debuta con una enfermedad reumática, va a aparecer un estrés, ya sea físico o emocional. Por lo tanto, acá se vuelve fundamental tener la posibilidad de gestionar ese estrés para que el estrés no nos ataque mayormente nuestro sistema de defensa. El estrés, ¿qué es lo que va haciendo? El estrés en parte es necesario, pero hasta cierto punto. Entonces, hay un ejemplo bien claro que tiene que ver con los animales en la selva. Por ejemplo, cuando una gacela ve al león, la gacela en ese momento activa un sistema de defensa como un mecanismo de defensa de dilatar sus pupilas, tener los músculos contraídos para correr, hacer una serie de mecanismos que ocurren en un par de segundos con el fin de tener un estrés en su organismo y que ese estrés le ayude a sobrevivir. Pero después termina ese estrés, ya no ve al león y la gacela vuelve a comer, ¿cierto? A estar tranquila en su grupo, pero al ser humano lamentablemente no le pasa eso. Entonces,
nosotros nos estresamos constantemente por lo que aparece en las noticias, nos estresamos de repente por lo que le pasa a nuestra familia, muchas cosas de pensamientos que van a haber en nuestro cerebro, de cosas que tal vez nunca van a ocurrir, pero nosotros igual nos estresamos por eso. Internamente lo que ocurre, empiezan a haber una cascada de moléculas que son moléculas químicas y hormonales que tienden a afectar negativamente tanto a nuestro sistema inmune como a nuestras defensas, a nuestra forma de desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, el estrés es bueno, pero en dosis chiquitita, por periodos cortos, y el estrés crónico va a empezar a generar un aumento del cortisol, que es una hormona que está dando vuelta por nuestra sangre, y esas hormonas lamentablemente nos van a jugar más en contra que a favor para poder llevar un día a día equilibrado, sobre todo si soy un paciente autoinmune. ¿Ya? Entonces, es muy necesario tener como reconocido si estoy frente a un cuadro de estrés, si es que estoy frente a un cuadro de angustia, si es que estoy con un cuadro de ansiedad, por ejemplo, porque todo eso va como dentro de lo mismo. Entonces, una fórmula para darse cuenta es las cosas de la vida diaria. Por ejemplo, me cuesta concentrarme, tengo trastornos de memoria, el dormir no es un dormir reponedor. Entonces, ya le he mencionado un par de cositas que probablemente a muchas y a muchos les está ocurriendo y uno tal vez no se da cuenta que estaba estresado hasta que otra persona le dice o uno de repente puede pasar que estáis viendo una película y te sientes identificado con ese personaje que está sintiendo un estrés. Por ejemplo, salió hace poquito una película bien bonita que se llama Intensamente, la segunda parte donde aparece un personaje que es como la ansiedad. Entonces uno va personificándose, ¿cierto? Y se va dando cuenta que ese nudo en la guatita que siente o ese dolor en el pecho que va sintiendo, finalmente era un cuadro ansioso que nos estábamos generando y nos estaba atacando a nosotros. Entonces, es fundamental poder identificar esto y los profesionales que están más como adecuados en relación a la ansiedad sería la psicología, ¿cierto? Y la salud mental en general. Yo sé que acá en Chile hay una brecha súper grande con el acceso a la salud mental. Si bien es cierto, los consultorios, la atención primaria tratan en lo posible de dar la mejor solución, es tan frecuente y es tan común esta alteración que quedamos cortos, quedamos en debe de poder tratar a un paciente y muchas veces nos ocurre que por un tema de costos no podemos acceder a una salud mental de calidad, ¿cierto? Como debiera ser. Entonces, yo les diría que gran parte de la solución a los problemas en general de las personas en cuanto a su salud tiene que ver con ese pilar fundamental que es la salud mental, y ahí nosotros tenemos que tratar de gestionarla de mayor forma y una estrategia muy, muy buena que la hemos conversado en otros live con Jessica, tiene que ver con el mindfulness, que las pacientes que han estado en mi consulta saben que yo les hablo harto de esto. Lamentablemente a veces uno por fatiga, por dolor, por el mismo estrés del trabajo, del día a día que te va pillando, siendo mamá, siendo esposa, siendo hija, ¿cierto? No lo logramos hacer y es algo muy sencillo que requiere poco tiempo y que si uno lo va practicando y lo va entrenando se convierte en un experto y se va autoayudando. En el fondo esto es tratar de autoayudarse, de tener una forma de un autocuidado para poder gestionar su enfermedad. ¿Ya? Entonces, dentro de las recomendaciones que yo les dejo, cuando un paciente es diagnosticado con una enfermedad autoinmune, primero, averiguar por la familia, ¿cierto? Segundo, darme cuenta de mi entorno cercano, de mi entorno laboral, personal, cuánto estrés yo estoy teniendo y cómo yo puedo salir de ese estrés crónico. A veces es el trabajo el que nos estresa, a veces es una situación familiar o personal. Muchos pacientes de repente yo me encuentro en la consulta que tienen a sus papás enfermos y siendo pacientes les toca asumir un rol de cuidadores siendo que ellos están enfermos y el paciente termina enfermándose más. Eso está considerado dentro de un cuadro que se le dice el síndrome de la cuidadora, donde un enfermo le toca cuidar a otro enfermo sin tener la expertise de hacerlo y obligatoriamente lo tiene que hacer. Entonces ahí yo creo que es importante reconocer estos estresantes
y buscar alguna fórmula para disminuirlo, ¿ya? Ahora yo lo que les recomiendo, nosotros en estas mismas reuniones eh, siempre vamos dejando algunos links, ¿cierto? La idea es tratar de, uno, por el tema económico, de repente que no puede acceder a un psicoterapeuta, buscarlo, por ejemplo, en Netflix. Hay dos documentales bastante buenos que son unas series de Netflix. Uno es la guía Headspace para la meditación, que ahí al final la podemos poner en un link. Y la otra, una que tiene que ver cómo funciona nuestra mente, ya que es otra serie, ustedes ponen ahí mente y le aparece, son 2 temporadas más o menos, y te explican súper clarito cómo funciona la ansiedad, cómo funciona el estrés, bien didáctico, de repente uno le puede hablar algo a una persona al respecto, pero cuando uno lo mira de repente por la vista entra un poco mejor esta situación de entenderlo, ¿ya? Ahora, como tú decías, nos pasa mucho que a veces uno encuentra estresores de su enfermedad autoinmune, como por ejemplo el frío. En esta época de invierno, ahí estoy viendo una pregunta que nos hicieron, que una paciente nos cuenta que tiene una hermana con síndrome de Raynaud, y ella tiene lupus. Entonces la pregunta es si la hermana puede desarrollar lupus. Entonces, el Raynaud, para las que no lo conocen, o tal vez saben que lo tienen, pero no sabían el nombre, es una alteración en la circulación de la sangre cuando nosotros nos exponemos al frío o al estrés. Nuestro sistema de circulación se aprieta y la sangre no fluye normalmente hacia los dedos, que es lo donde habitualmente se ve esto en las manos, y el paciente empieza a tener un cambio de coloración, se empieza a poner la mano pálida y la mano se empieza a poner azul también, tal cual así como que estuviera la mano muerta, y el paciente empieza a sentir dolor, empieza a sentir un poquito de hormigueo. Entonces, el fenómeno de Raynaud, si alguno lo ha experimentado, se asocia bastante a tener una enfermedad autoinmune. Si bien es cierto, existe un Raynaud que se llama secundario, que es el de la enfermedad autoinmune, por ejemplo, en el lupus, la esclerodermia, en el Sjögren. También existe un Raynaud que se llama primario, que uno le busca causas de enfermedad autoinmune y no le encuentra, y finalmente termina siendo un fenómeno vascular solito, y es un poco, por así decirlo, más llevable, porque no va a tener una enfermedad de base que esté explicando el problema. Entonces, si yo tengo un Raynaud, lo primero que tengo que hacer es ir al reumatólogo o al internista o también a un médico general, como dice la paciente, comentar si hay antecedentes familiares o personales de una enfermedad autoinmune, que en este caso sí lo hay, y ahí lo más prudente es que el médico le haga un cuestionario al paciente. Yo lo hago como un escáner corporal, que yo tengo al paciente enfrente y le voy preguntando de la cabeza hasta los pies, ¿cierto? Si ha tenido caída de pelo, si se pone más colorado con el sol, el ojo, la boca seca, herida en la boca, ganglio en el cuello y así sucesivamente. Y si esas respuestas son positivas y el paciente tiene síntomas, se van a hacer exámenes de sangre donde uno puede determinar si está haciendo una enfermedad autoinmune o no. Ahora, muchas veces pasa que hay gente que se hace el anticuerpo antinuclear o el factor reumatoide porque sí. Me toca en la consulta, de hecho la semana pasada me llegaron un par de pacientes muy asustadas porque ellas venían con un anticuerpo antinuclear o un ANA positivo, que eso se va a dar con cierta frecuencia. Si bien es cierto, el ANA positivo se asocia a enfermedad autoinmune, no es característico de que si yo lo tengo alterado voy a hacer sí o sí un lupus o sí voy a hacer una enfermedad autoinmune. Es como una probabilidad, pero hay un porcentaje de la población sana que puede tener un anticuerpo antinuclear alterado sin desarrollar la enfermedad autoinmune. Entonces, también váyanse con esa idea para la casa, que en el fondo si yo tengo un ANA positivo, pero no estoy haciendo síntomas de una enfermedad autoinmune, yo no puedo tratar un examen, yo lo que tengo que tratar es al paciente. Entonces, si mi paciente no está desarrollando síntomas, probablemente si tiene un anticuerpo antinuclear positivo, yo lo voy a observar, lo voy a seguir en el tiempo, sin un tratamiento específico, y lo más probable es que yo le dé consejos a ese paciente. Le voy a pedir que no se exponga al sol, le voy a pedir que no fume tabaco, le voy a pedir que haga alguna técnica de relajación,
y así lo voy a ir controlando, ¿ya? Porque siempre está esa pregunta, doctor, me salió un ANA positivo, se asustan mucho, quedan con esa angustia de que están haciendo un lupus y finalmente no era un lupus el diagnóstico, puede ser un falso positivo, como puede ser un lupus que está iniciando, que va a ser leve, o inclusive puede ser algún otro trastorno de, por ejemplo, un paciente que tiene problemas en la tiroide, el hipotiroidismo, autoinmune también, podría desarrollar un anticuerpo antinuclear alterado sin tener una enfermedad reumática. Entonces, por ejemplo, imagínense, me hago este test porque sí, nomás, porque el doctor dijo, ya vamos a marcar toda la lista de exámenes, me sale el ANA positivo, pido la hora en el reumatólogo, no hay hora como en 3 meses más, porque la realidad, ¿qué es lo que hago yo? Me meto a Google y busco en internet, ¿cierto? ANA positivo, y lo primero que va a aparecer es un paciente con lupus, y me meto a lupus, me meto a los grupos de Facebook de lupus, qué sé yo, y veo que el paciente está hablando que está en diálisis, o que está hospitalizado, o más grave aún, que perdió su bebé. Y yo todos esos 3 meses esperando la cita con el médico, voy a estar en un estrés gigante y tal vez nunca tuve lupus. Entonces, es súper importante que cuando yo tenga una sospecha de algún diagnóstico, no me meto por las mías a buscar. Yo tengo que esperar al profesional, ¿cierto? Y ahí es donde uno tiene que tratar de gestionar esa ansiedad que las va a comer, las va a comer. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere ir al concierto de su artista, ¿cierto? Y compró como con 6 meses de anticipación la entrada, va a estar súper angustiada, súper ansiosa, y cuando va a llegar el momento, cada vez más ansiedad. Eso uno tiene que tratar de controlarlo. Y ahora, obviamente, en la salud no es fácil porque puede ser algo potencialmente de vida o muerte. Entonces ahí, cuando ustedes aprenden el mindfulness, logran controlar ese estrés crónico y esa como ansiedad que empiezan a tener. ¿Ya? Entonces, respondiendo a esa pregunta, no sabemos si la paciente que tiene Raynaud y que tiene una familiar directa con lupus va a desarrollar una enfermedad autoinmune. Si bien es cierto, la probabilidad existe, ahí uno tiene que acudir al médico, le hace el interrogatorio, se le hacen los exámenes y se toma una decisión. Lo importante es no dejarlo pasar. O sea, ahora que ustedes saben que el fenómeno de Raynaud potencialmente puede ser el inicio, la punta del iceberg de una enfermedad autoinmune, yo logro ir al médico para empezar un estudio, ¿cierto? Y un tratamiento oportuno. Ahora, lo que tienen que hacer igual cuando uno hace estos diagnósticos, eh, si yo voy a estar 3 meses esperando la hora al reumatólogo, no desmerezcan las otras especialidades. Por ejemplo, la medicina interna, que no se conoce mucho, eh, pasó por reumatología en su momento. Yo antes de ser reumatólogo, como hemos hablado en otros live, les explicaba que yo fui internista y el internista tiene conocimientos para iniciar un tratamiento, para iniciar un estudio de un paciente reumático. Entonces, de repente uno se espera los 3 meses al reuma y puede tener en un menos de un mes una hora con un internista que nos puede orientar y nos puede ayudar en la primera etapa. Ahora, también hay médicos generales que acuden a las capacitaciones que hacemos los médicos reumatólogos, y esos médicos generales a veces también tienen la capacidad de ayudarnos, ¿ya? Entonces, el consejo, más que estar entrando a Google y buscar como uno solito, intentar hacerlo de un punto de vista más formal, ¿cierto? Con los médicos, y no caer en ese pánico, en esa angustia extrema que tal vez es algo que nunca va a ocurrir, ¿ya? Ahí nos decía una paciente que a ella le pasaba esto, que se sentía estresada y que las defensas le bajaban mucho y andaba con mucho sueño, que es como un círculo vicioso. Si se dan cuenta, de repente el paciente está en un estrés, el estrés hace que gestionemos mal el tiempo, se nos pasa el tiempo súper rápido, de repente llega la noche, dormí mal, dormí poco, estoy con dolor, al otro día amanezco mal, empiezan a aparecer los dolores crónicos, la fatiga. Son muchas alteraciones que van ocurriendo día a día que lamentablemente terminan por enfermar más el sistema inmune. Ahora, un poco de gestionar el estrés que no sea de mindfulness, yo les diría que es súper importante el contacto con la naturaleza, tener la oportunidad de salir a pata pelada, ¿cierto? A tocar el pasto, a tocar la tierra. De repente uno tenemos un cielo súper lindo, una luna muy linda, las estrellas, y ni miramos el cielo. O de repente los atardeceres, son cosas súper sencillas
que tal vez la gente del sur lo tiene un poco más inculcado, pero en términos generales yo diría que se pierde un poco la conexión. Y ahí es donde uno le aconseja tener una cosa que se llama la mente del principiante o la mentalidad de un niño. Si ustedes ven un niño recién nacido, una guagua, un niño chico habitualmente le llama toda la atención y va mirando y va tocando, ¿cierto? De repente nos pasa que tenemos una tremenda cordillera al lado de nosotros y ni la miramos. Entonces, yo he hablado con pacientes de otros lados que me dicen, oye, la tremenda cordillera que tienen ustedes, o de repente uno tiene la oportunidad de viajar fuera del país y le llama la atención cosas súper sencillas. De repente, hoy no encontré un perro en la calle, o no había basura, o de repente miráis árboles súper grandes. El hecho de tener una conexión con la naturaleza también va liberando hormonas, va liberando moléculas químicas que a nosotros nos van a bajar la cuota de estrés. El contacto con los animales también, de repente la gente que tiene gato, que tiene perro, que tiene algún animalito, tan sencillo como darle un abrazo, ¿cierto? Y ahí vais liberando otras hormonas, pues hay una que se llama la oxitocina también, está la dopamina, la serotonina, que están implicadas en sentirse mejor. Entonces, la conexión con la naturaleza también es importante. Y lo otro, obviamente, que es lo que te dedicas tú, Anastasia, que los pacientes cuando practican yoga o cualquier ejercicio de estiramiento, también van a liberar moléculas antiinflamatorias que le van a ayudar a gestionar el estrés, le van a ayudar a dormir mejor. Y quién más que tú que nos puedas explicar así como a grosso modo los beneficios de practicar yoga, no solo con el ejercicio, ¿cierto? Sino que con la meditación, con la respiración. Finalmente termina siendo como una forma de vivir la vida diferente, donde uno se pone como a tono, ¿cierto? Con su cuerpo, con su mente y con su alma. Mm, mm. Así que cuéntanos tú también, pues, un poquito de tu experiencia, lo que ha sido el yoga. Lo que pasa es que, así como dice usted, Doc, yo encuentro que es clave el solo hecho de darnos cuenta que vivimos en un estado de estrés constante, porque el gran problema es que normalizamos el estrés, que como persona adulta, y ahí yo les quiero decir que, bueno, yo tengo 31 años, soy mamá, trabajo y todo, y yo me doy cuenta de que una vez que uno es adulto, uno va a vivir en estrés para siempre, po. O sea, porque uno tiene responsabilidades para siempre una vez que uno es adulto. Entonces hay que aprender a vivir con el estrés, a aprender a gestionarlo, porque no existe algo que te diga, ya con esto tú nunca más en la vida vas a sentir estrés. Entonces es como respondo yo ante el estrés, y lo que es clave es darme cuenta que estoy estresado. Ahora, ¿cómo me doy cuenta? Por ejemplo, con el dolor en el cuerpo, como decía el doc, con la fatiga, que estoy durmiendo mal, que estoy muy ansiosa, que estoy comiendo de repente impulsivamente, que estoy siendo impulsiva en cómo me relaciono con mi entorno. Entonces hay señales, hay señales. Y lo ideal es que empecemos a reconocer esas señales cuando estamos a tiempo de gestionarlo, y no cuando el cuerpo ya se enferma más o cuando el cuerpo ya no responde. Entonces, hay diferentes formas de liberar este estrés. Por ejemplo, el yoga es una, pero yo me doy cuenta y encuentro genial que la gente haga yoga. Yo sé que muchos de ustedes practican yoga a veces conmigo. A todo esto en septiembre vamos a hacer un cursito ahí gratuito. Pero yo en la comunidad, conversando con las chiquillas, ellas me dicen, por ejemplo, que tejen, y yo, claro, pues eso te lleva a un estado meditativo porque te saca un poco de tu rutina y uno se concentra ahí en el punto y está creando algún diseño con la lana. Entonces hay gente que le gusta tejer y es maravilloso eso. Por ejemplo, a mi mamá le gusta jardinear sus plantas y su planta, y las va a mirar y les conversa. Contacto con la naturaleza. Entonces yo creo que cada persona puede tener algo que la conecta consigo misma, o algo que te conecta con el momento presente, con la vida, que te permite como soñar un poco o sentir la magia de la vida. ¿Me entiendes? Como salir un poco de tanto ajetreo y tener un momento para uno mismo, sea lo que sea. Ahora, el yoga
o cualquier actividad física, ayer o antes de ayer, había una chica que preguntaba, pero ¿cómo puedo practicar alguna actividad física si eso duele? Eso duele y posteriormente también duele. ¿Cómo lo hago si las enfermedades reumáticas y autoinmunes nos dan un dolor constante? ¿Cómo manejo eso? Entonces yo le decía, o lo que yo creo, es que cualquier actividad física a cualquier persona, autoinmune o no, le va a generar dolor, ¿cierto? Cualquier actividad física, cualquier deporte te va a generar dolor durante el ejercicio y posteriormente. Solo que nosotros que somos reumáticos y autoinmunes, nos va a doler más todavía, eso creo yo. Por lo tanto, quizás no tenemos que exigirnos tanto como una persona que no es reumática y autoinmune. Quizás nuestra capacidad es diferente. Entonces, yo creo que ahí está el punto. Es totalmente recomendable para nosotros hacer actividad física, pero tenemos que llevarlo a nuestra capacidad inicial. Entonces, ponernos metas que nosotros podamos lograr. Para empezar, yo creo elegir una actividad física que sí me guste, idealmente. Por ejemplo, para nosotros está súper recomendado la natación, el pilates, el yoga, caminar, hasta el levantamiento de pesas también está súper recomendable para nosotros, pero idealmente buscar algo que podamos disfrutar hacer, ¿ya? Aunque sea, por ejemplo, caminar, que también es súper bueno. Bueno, eso punto uno. Punto dos, hacerlo en la frecuencia que nosotros podamos o en la cantidad que podamos. Si yo puedo hacer solamente media hora, perfecto, lo hago 30 minutos, pero sin compararme con los demás, en mi trabajo, en mi cuerpo, en mi tiempo, en mi proceso. Entonces, si puedo una vez a la semana, 30 minutos, perfecto. Si puedo 2 veces a la semana, perfecto. Si puedo, y así, pero hacer algo que yo pueda hacer y que pueda sostener en el tiempo, ¿ya? No matarme haciendo ejercicio un día y quedé traumada de tanto ejercicio que hice que nunca más quise hacerlo. Entonces, Exacto. eso, chiquillas, yo creo que chiquillas y chiquillos que estén presentes, ustedes tienen que comprender que todo esto es un proceso de autosanación. Y cada proceso de autosanación es muy interno, muy personal. Cada persona tiene su historia y a mí me apasiona mucho esta comunidad autoinmune porque la gente siempre cuenta su experiencia, cómo lo vive. Y ahí uno se da cuenta que cada persona tiene su propio camino y en el que no nos podemos comparar con los demás. Ahora, sí, a mí me encanta cuando en la comunidad la gente empieza a contar, sí, yo hago yoga o sí, yo hago pilates y me va súper bien y yo empecé de esta manera porque eso motiva a las demás personas a que en realidad que sí se puede, hay que ser constante, pero yo creo que yo misma yo no practico yoga todos los días. Yo practico, para mí el ideal es como cada 2 días. Como cada 2 días yo ando bien, porque si no igual me duele, pero no quedarse ahí, chiquillas, no quedarse ahí. Yo creo que es complicada nuestra enfermedad, se dice autoinmune, como que autodestruye nuestro cuerpo, pero eso es un tema físico, pero también está la mente y también está el alma. Entonces la mente no puede contribuir a esa autodestrucción y el alma tampoco. Eso tiene que decir, como no, pues, en vez de autodestrucción, autosanación. Quizá es una oportunidad. Entonces, eso, por ejemplo, la Carolina dice, yoga no es solo postura, también es meditación. Sí, bueno, en lo que es, por ejemplo, la parte física, el yoga te permite estirar tu cuerpo, como liberar toda esa tensión que se acumula, te permite ser más flexible, o sea, tener mayor movilidad, mayor libertad de movimiento y te permite mayor fortaleza, o sea, darle fuerza a los músculos que protege, o sea, tener como más fuerza y proteger los huesos y articulaciones también. La Jessica, que es nuestra psicóloga, le mandamos un cariño ahí a la Jessiquita, nos pone un consejo súper sabio. Dice, mejor metas pequeñas y alcanzar. Exacto, Entonces yo, por ejemplo, hoy día mismo en la consulta le decía a las pacientes, pues estamos en la quincena de agosto, póngase la meta que de aquí a fin de mes, una vez a la semana,
haga 20 minutos de alguna actividad que le acomode. Desde caminar, nos preguntaban por ahí si pueden hacer bicicleta, claro que sí. Los ejercicios que no sean de impacto, por ejemplo, que no sean de rebote, ayudan bastante. También una paciente nos habló de bailar. Siento que el bailar es un muy buen ejercicio, les alegra el alma, escuchan algo que les guste, ¿cierto? Pueden, las que son pacientes de repente un poco con limitación de poder salir de la casa, en la casa misma, pues poner una musiquita que les guste, bailar un poco, también va a ayudar harto, ya que sea movimiento suavecito, no tanto impacto. Ahí la Verito, que es una paciente mía de Melipilla, saludos Verito, nos pone a hacer chikun también. El chikun es una técnica muy, muy efectiva, una técnica oriental milenaria que es sanadora también. Imagínense que antiguamente no existían los fármacos para tratar las enfermedades y los orientales, que son unos como de los pioneros en temas de salud, uno de los primeros, hacen mucha terapia con acupuntura, esta técnica Qigong o Liang Gong, que es una técnica que son movimientos específicos del cuerpo donde uno logra estirar la musculatura y las vértebras y con eso se va sintiendo mucho mejor y así sucesivamente. O sea, si se han dado cuenta, hemos hablado ya por lo menos 10 actividades físicas diferentes que no requieren pagarse, no requieren ir a un gimnasio con un personal training, y todas las otras terapias siempre van a aparecer bien guiadas, se pueden llevar y se pueden realizar. ¿Ya? Mira, aquí nos preguntaban, una paciente decía, pues es verdad, cuando me siento mal, con dolores y sin ganas de nada, me invitan a salir o a viajar y es mágico, me activo. Y eso es súper tremendo cuando uno lo escucha de un paciente, por ejemplo, con dolor crónico, se ve harto en fibromialgia, que uno al paciente lo saca de su ambiente y se va al campo, se va a la playa, qué sé yo, y se les quita el dolor. Y uno dice, pero ¿cómo si estaba con dolor crónico, el día anterior no se levantaba, estaba súper mal, y ahora se siente como otra persona? Y eso ocurre muy frecuente, porque probablemente en el ambiente en el que estaban era un ambiente lleno de estresantes, y salir de eso como que descomprime un poco, ¿ya? Así que lo que dice Claudia, efectivamente. La Isa, que nos manda salud ahí de Lupus San Antonio, donde estuve hace poquito, nos dice que cualquier actividad física sirve, ¿cierto? Por eso hay que motivar a la población de hacer esa parte también. Y un poquito más arriba nos hablaban que si es normal tener depresión si tengo lupus. Y yo te diría, ampliándolo, no solo al lupus, en general, los pacientes que son autoinmunes o que tienen enfermedades reumatológicas están muy de la mano con los cuadros depresivos. ¿Por qué? Porque por un lado te cambia tu forma de vivir la vida. O sea, uno pasa de ser activo, activo, de tener su familia, de tener su trabajo, de tener su gente, a cambiar toda su forma de ser, pues a tener que comprarse un pastillero, ¿cierto? A evitar salir en la noche, a evitar el frío, de repente uno les prohíbe el sol. Entonces, es para deprimirse cuando uno está en el trastorno inicial de una enfermedad reumática. Yo te diría que es muy, muy frecuente. Yo creo que tal vez la cifra es súper impactante la que les voy a decir, pero probablemente sobre el 80-90% de un paciente reumático en algún momento de la vida hizo o va a hacer algún cuadro depresivo. Algunos van a ser más largos, algunos van a ser más breves, pero finalmente yo les diría que un poco es como esperable en la primera etapa, sobre todo de estos diagnósticos, sentirse deprimida y deprimido, y ahí es donde uno tiene que buscar ayuda, pues uno tiene que identificar las sensaciones que está sintiendo, sentir qué pasa dentro del cuerpo, ¿cierto? Y en ese aspecto va a ser muy relevante el apoyo de la psicoterapia. Vuelvo a repetir un poco lo importante del mindfulness para practicarlo y la actividad física. O sea, si ustedes me piden a mí que les dé los consejos como más importantes, más que hablar de algún fármaco, más que hablar de una terapia endovenosa o intramuscular, el tratamiento aquí va a fortalecer esos pilares no farmacológicos. Una buena salud mental con la psicoterapia de mindfulness, una buena actividad física con yoga, con qigong o alguna otra alternativa, y el otro que habitualmente uno también lo tiene que tocar, aunque sea muy difícil a veces incorporarlo,
es una alimentación antiinflamatoria, ya que son regímenes de alimentación donde uno nutre su cuerpo de buena manera para evitar que el sistema inmune siga autoatacándonos. ¿Ya? Así que efectivamente, como nos dice la paciente acá, entre comillas, un poquito normal sentirse deprimida o deprimido. ¿Ya? Mira, Además, volviendo. Ujú. no entre paréntesis, además que igual yo lo que he observado es que como la importancia de pertenecer a una comunidad en donde uno pueda conversar con otras personas que padecen las mismas enfermedades, que son súper incomprendidas también, pues, y que uno piensa que todo le pasa a uno solamente, y en realidad yo creo que la mayoría de las personas con este tipo de enfermedades que nos hemos sentido súper solos en el camino, súper incomprendidos, como de nuestro cansancio, de nuestros dolores, de repente cuando hay poco acceso a la información, a la educación, o con los médicos también, que usted yo lo considero súper excepcional porque se da estos espacios para responder preguntas, pero no es excepcional realmente la cercanía que tiene con los pacientes. Entonces, yo creo que es genial que se den estos espacios en que podamos, como le decía, conocer a otras personas que viven lo mismo que uno y que podamos como brindarnos este apoyo. Así es. Mira, aquí nos pregunta Isabel, dice, yo estuve diagnosticada por dos médicos internistas con lupus y Sjögren, y ahora hace poco me atendió un internista y se dedica a enfermedad autoinmune, me revisó y me dijo que no tenía lupus. Esto que le pasó a la Isa, créanme que es súper común, porque como les decía al principio, la enfermedad autoinmune hay que verla como una familia, es como distintas patologías. Dentro de esa está metido el lupus, el Sjögren, la artritis reumatoide, la esclerodermia, la miopatía. Entonces, si ustedes hablan con pacientes que tengan esos diagnósticos, casi todos van a sentir lo mismo o van a sentir síntomas muy parecidos. Todos los pacientes les van a decir, siento fatiga, siento dolor articular, siento rigidez, me falla la memoria, duermo mal. Entonces, de repente para el médico tratante, el diagnóstico va a ser un poco retrospectivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en el camino que voy conociendo a mi paciente y voy viendo la evolución de su caso, yo puedo ir diciendo, mira, en un principio tú tienes una enfermedad autoinmune, que no le vamos a poner un apellido, se va a cargar un poco más la sintomatología del lupus, ¿cierto? O se va a cargar más la sintomatología de la artritis y en el camino con los exámenes, cómo se va comportando el paciente con los tratamientos, uno después va dándole un diagnóstico definitivo. Entonces, no es extraño, como le pasó a la Isa, que de repente un médico le dice, no, usted tiene lupus, y después pasa el tiempo, chuta, y al final no era un lupus, era un Sjögren, o no era ni lupus ni Sjögren, y era una artritis. Entonces, tengan esa tranquilidad de que el diagnóstico de una enfermedad autoinmune a veces va cambiando en la medida que la evolución del paciente te lo va dando. Entonces, no está todo como sagramentado, así que uno diga, esto es así y no va a cambiar, porque hay casos, y esto yo se lo cuento de la vida real, de pacientes que tenían anticuerpos antinucleares alterados, que tenían mucha sintomatología y con los años los anticuerpos se apagan, los pacientes hacen un cambio de su alimentación, hacen una disminución de su estrés y terminan mejorándose, terminan consumiendo la mínima dosis de fármaco. Hay uno que otro paciente que de repente suspende la terapia después de un diagnóstico y después de un seguimiento médico oportuno, ¿cierto? Y se pueden mantener con terapias no farmacológicas. Entonces siento que es importante que el paciente tenga la claridad de que una enfermedad autoinmune no queda para toda la vida de esa manera, puede disminuir en cuanto a intensidad y puede disminuir también en sintomatología, ¿ya? Mira, aquí una pregunta, nos dicen, doctor, tengo un edema ocular y el oftalmólogo me prohibió la cloroquina, ¿qué debo hacer? Esto también es importante comentar que cuando ustedes leen el folleto de los fármacos, no vamos a hablar en detalle de los fármacos, pero en general uno de los más comunes en usar en reuma es la hidroxicloroquina, que tiene distintos nombres como marcas de fantasía, y la hidroxicloroquina que se inició para la malaria, para tratar la malaria primero, en la letra chica ahí va a aparecer que puede alterar el ojo, ¿ya? Entonces,
la zona del ojo que se ve afectada por la hidroxicloroquina es la mácula, que es una estructura del ojito que está muy cerca del nervio, de la parte óptica como más interna, y potencialmente el medicamento se puede acumular ahí y generar un daño. Entonces, la contraindicación que uno le diga no puede usar más este medicamento, que por lo demás es muy beneficioso y es muy seguro, es cuando el paciente tiene una alteración en la mácula y el diagnóstico lo hace un oftalmólogo, habitualmente ocupando un test que se llama el OCT de mácula, que es como un escáner del ojo y ahí le ven la zona. Ahora, si yo tengo un diagnóstico diferente a un problema de la mácula, que se llaman las maculopatías, y tengo, por ejemplo, una uveitis o una epiescleritis o una enfermedad inflamatoria del ojo, a veces el tratamiento inmunosupresor va a ser bueno para el paciente. Entonces, el suspenderlo por las de uno o sin tener la opinión de un experto podría finalmente jugarle más en contra al paciente. Entonces, ese caso en particular, si hay un compromiso en la mácula, probablemente va a estar contraindicada la hidroxi y ahí tenemos por lo menos 3, 4 alternativas que se pueden usar. Y ahí el oftalmólogo, lo ideal, que nos mande una nota. Uno cuando tenga un diagnóstico ocular, le pida al colega que brevemente le haga el diagnóstico y le diga, usted tiene una maculopatía o usted tiene una uveitis, porque con eso nosotros nos podemos orientar en darle un tratamiento más oportuno. Muchas veces la gente a veces leía el folleto y decía, esta cuestión me va a afectar el ojo, mejor no la tomo más. Y me llegaban a mí los pacientes de repente a la consulta, me tocaban la puerta y me decían, doctor, llevo 2, 3 días con la hidroxicloroquina y estoy viendo borroso. Y claramente no es por el fármaco, entonces uno se puede sugestionar y tener ahí algunos conceptos medio equivocados. Entonces, para que ustedes sepan, el daño producido por la hidroxicloroquina es de dosis acumulativa. Eso quiere decir que entre más dosis tenga por más tiempo, hay más probabilidad de afectar la mácula. Entonces, cuando uno toma de 400 miligramos al día, que serían 2 tabletas de 200, por más de 5 años seguidos, existe la probabilidad de hacer un daño en la mácula. Si lo quieren llevar a kilo de peso, 5 miligramos por kilo de peso por más de 5 años seguidos. O sea, una persona que pesa 80 kilos, 5 por 8, 40, serían 400 miligramos, 2 tabletas, por un periodo de 5 años. Entonces, el consejo acá es que si yo estoy usando hidroxicloroquina, por lo menos una vez al año ir a un chequeo oftalmológico y que el oftalmólogo nos haga los test pertinentes y nos pueda decir si sí o si no. ¿Ya? Aquí hay otra pregunta, nos dice una paciente, Marcelita, la Marce, mi paciente Melipilla. Tiene artrosis y artritis y cuando estoy estresada me duele todo, me pongo ansiosa, vivo en el campo y no disfruto esas cosas. Entonces ahí lo que hay que volver a hacer, Marce, es conectar con uno mismo, reconectar, intentar hacer la meditación, intentar anclarse en la respiración. Nosotros con la Jessica hacemos talleres, hacemos retiros, y la Jessica siempre le explica esto a las pacientes, que ustedes pueden aprender harto de mindfulness, pero si no lo siguen practicando en el tiempo, el cuerpo no logra los beneficios que tiene esto. Entonces, si yo hago mindfulness hoy día y me leo todos los libros y soy experta en los videos, qué sé yo, pero pasan 2, 3 semanas y no lo sigo practicando, no voy a lograr los beneficios. Entonces, esto es directamente proporcional a cuánto yo lo entrene. Entonces, es súper importante que lo puedan entrenar y con ese ya uno lo siente mejor. Mira, aquí hay una pregunta bien común, que es como una pregunta práctica. Nos preguntan acá, ¿cuál es el mejor momento del día para consumir los medicamentos? Yo tomo todos en la noche antes de dormir, pero no sé si es así. Mira, en general, el único fármaco que yo les diría que tiene que ser así en ayuno es la levotiroxina. El medicamento que se ocupa para la tiroides, la gente que tiene hipotiroidismo, ese medicamento es en ayuna porque el medicamento se absorbe mejor con el ácido del estómago. Entonces, si yo estoy comiendo y me tomo el medicamento, probablemente no se va a absorber tanto. Entonces, aquí importante es que el paciente, la levotiroxina sea en ayuno y el resto de los fármacos en general son con estómago con algo, ¿cierto? Con un desayuno. Hay gente que lo administra, dice, tomo el de la presión en la mañana, tomo el del colesterol en la noche y mis medicamentos de la parte autoinmune habitualmente son en la mañana.
Ahora, el calcio a veces uno lo recomienda en la noche porque la absorción tiende a ser un poquito mejor, lo mismo con el magnesio. Hay pacientes que son medio delicados de estómago, entonces tomarse un medicamento antes de dormir, como tú te vas a dormir después, probablemente no va a tener esos efectos desagradables y sería más cómodo tomárselo en la noche. Y el uso de corticoides, que muchas veces nosotros lo ocupamos para prevenir las crisis, para evitar los dolores más fuertes o los brotes de lupus. Habitualmente lo que conviene como efecto antiinflamatorio potente sería en la mañana y en la noche, como repartirlo en dos tandas. Por ejemplo, si me dan 10 miligramos, 5 miligramos en la mañana, 5 miligramos en la noche. ¿Ya? Mira, yo, pucha, siempre se nos hace corto el tiempo, ya llevamos casi una hora, imagínense. Yo estoy dispuesto a hacer otro live, lo que sea necesario para seguir respondiendo. Les insto a que escriban sus preguntas en el chat de repente de la Anastasia ahí en WhatsApp o de repente en la misma plataforma que tenemos en Instagram para que podamos ir clasificando un poco. Hay hartas preguntas que son súper frecuentes que se van repitiendo y les vuelvo a decir que busquen eso de Lupus 100, búsquenlo, lupus100.org. Yo tengo una iniciativa que se la comenté a la Anastasia que creo que se puede concretar este año con esta misma comunidad que estamos formando, hacer, por ejemplo, fibro 100 o artritis 100 o hacer un lupus 100 chileno, donde con las mismas preguntas que ustedes nos vayan haciendo, nosotros vamos a ir subiéndola a alguna página web o al mismo Instagram, porque siento que es importante que ustedes tengan la oportunidad de que yo como subespecialista les pueda dar respuesta a muchas preguntas que tal vez uno por sí solo las busca en internet y queda con la misma duda o con más dudas todavía, ¿ya? Así que yo les pido que sigan como las páginas, que vayan estando atentos. Con la Anastasia tenemos hartas sorpresas que no queremos concretarlas todavía, Contar. como contarlas, pero que se están concretando con harto cariño para todas y todos ustedes. Así que se vienen muchas dinámicas nuevas para que nos empecemos a complementar y lo más importante, chiquillas y chiquillos, que se sientan acompañados y acompañadas en este proceso de ser un paciente crónico, de ser un paciente reumático. No lo tomen como un calvario, como decía la Anastasia, denle la vuelta como una oportunidad de poder conectar conmigo mismo, reconectar, de darme una oportunidad de mejorar mi salud, de poder ayudar a la población, de poder ayudar a otras personas. Así que, pucha, nos va quedando súper poquito, pero vamos a hacer algo. Yo me comprometo por lo menos una vez al mes estar en estas conversaciones y vayan dejando las preguntas. O sea, algunas que yo no alcancé a contestar acá, las voy a ir contestando en el chat y le agradezco obviamente a mis pacientes que me ven en San Bernardo, en Melipilla, las pacientes que están diagnosticadas nuevas. Les transmito esa tranquilidad, que sepan que se pueden tratar sus enfermedades, que no es un calvario, que no es estar encarcelado con algo, hay que darle la vuelta. No sé si la Jessica sigue o ya se fue, pero la dejo comprometida a mi amiga, así como el año pasado hicimos algo, este año también, porque siento que es súper necesario que la gente aprenda, sobre todo de una persona tan experta como tú, Jessie, del mindfulness. Vean la guía de meditación, es súper breve, dura 20 minutos. Sigan a la Anastasia con los ejercicios de yoga, vean los lives. Ustedes saben, la mayoría, que yo hace un año atrás más o menos formé un canal de YouTube para ustedes, que es un canal gratuito, donde ustedes se pueden suscribir, pueden dejar las preguntas, pueden ir viendo las charlas que ya hemos grabado, yo con la Jessica, con la kinesióloga, con nutricionistas también. Así que está la información ahí, vamos que se puede, como les digo siempre, y hasta una nueva oportunidad, po. Ojalá que en un futuro no muy lejano hacer algo presencial, así como un congreso para pacientes, que es una realidad, la gente de Lupus Chile lo hace, Parlar, que es una liga panamericana de reuma, también lo hace, y nosotros, ¿por qué no? Pues también como comunidad buscar la fórmula de juntarnos todos y conocernos más y poder sentirnos apoyados. Y en el fondo eso es, que nos sintamos que nos apoyamos y que lo vamos a lograr salir adelante entre todos. ¿Ya?
Así que agradecido como siempre, mi niña. Pongámonos de acuerdo de aquí a un mes más, tal vez por ahí cercano a las fiestas patrias, antes o después, y vamos que se puede, pues. Sí, voy porque este live queda guardado, entonces lo voy a compartir aquí mismo, eh, y que quede tanto en su Instagram como en el mío. Y las preguntas que no se hayan alcanzado a responder, dejen comentarios. Y ahí el doc cuando tenga tiempo puede ir respondiendo porque vi que hubo algunas preguntas que no se alcanzaron a responder. Entonces, Sí, para que... sí, ahí vamos a responder. Oye, y agradecido, desde Temuco nos saludan, San Antonio, está la Ligia, una paciente muy cariñosa que conocí hace un tiempo que llegó con harto esfuerzo ahí con dolores, le mando un besito también a la Ligia. Y que en la Francia ahí nos dice que hagamos una fiesta, vamos a coordinar algo ahí también, apenas se arregle, la avería, apenas se arregle el algo, clima, algo haremos, algo haremos. algo acá en el campo, acá en la capital. De Quinta Normal, ahí nos mandan cariño, de Chillán. Así que eso, pues, muchas gracias por la asistencia y síganos, pues sigan, vean los videos y vamos, que estén muy bien. Y internacionales. Chao, Doc. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo. Cariños a todos. Saluda a la Irma también, la Jocelyn, todo. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en el próximo. Chao, Doc. Muchas Chao, gracias por... chao. Chao, chao, chao.